Hola a todos, me complace presentarles a mi amigo, mi ex compañero y un músico muy talentoso, Manuel Núñez. Manuel, bienvenido al programa. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. El cariño es mutuo, así que aquí estoy para lo que tú desees. Gracias. Manuel, mi primera pregunta, cuéntanos sobre ti. ¿De dónde vienes? ¿De tu cultura? ¿De tu país? Y posiblemente una pregunta lo más importante, ¿cómo llegaste a Europa desde Claro, América Latina? sí. Bueno, yo soy Manuel Núñez, yo nací en Piura, Perú, al norte del Perú, que es la ciudad fundada por los españoles en Sudamérica, allá por el siglo XVI. Pues vengo de la región de segundo puerto más grande del Perú, así que hubo una inmigración bastante grande de españoles, sobre todo de portugueses, y ahí nos hemos mezclado entre todos por tantos años, ¿no? Y de ahí, de esta región, es mi familia de los dos lados, la parte de mi papá y la parte de mi mamá. Eh, por la parte de mi mamá, ahí tengo la parte de la artística de mi abuelo, era cantante de tangos. Mi abuelo Wow. cantaba cuando era joven y ya en sus etapas maduras. Digamos que en él veía en la casa este tipo de canto, ¿no? Y por el lado de mi papá, pues tiene una hermana que es una cantante y guitarrista que canta muy bonito en italiana. Así que por los dos lados he tenido algún tipo de influencia musical, ¿no? Y por el lado de mi papá, tenía una colección bastante grande de vinilos de la época del rock de los 70s. Le gustaba mucho eso a mi papá y en mi lado de mi barrio compartía esa cultura en la casa mía que había mucho rock y abría la puerta de mi casa y pues tú escuchabas merengue, salsa, cumbia, todas las músicas latinas, ¿no? De las que viene nuestra cultura. Así que de esos dos lados he ido amamantando la música y como cuando tenía 13, 14 años, cogí una guitarra que estaba en la casa a propósito de un concierto que salió en la televisión de una banda que no conocía en ese entonces que se llamaba Nirvana. Ujú. Hizo el unplug, el desconectado, lo vi en la televisión y me quedé locazo. Y vi que mi papá tiene una guitarra, a la semana siguiente le fui a comprar cuerdas y empecé a aprender por mí mismo, ¿no? Ya, y con una guitarra he paseado por varios lados. Yo estudié administración de empresas en la Universidad de Piura, una de las universidades más grandes e importantes del Perú, del norte del Perú. Acabé la universidad y me fui a trabajar en cruceros en Miami. Estuve la mitad del primer año, la primera mitad en la parte del Caribe y la segunda parte en el Mediterráneo. Ujú. Entonces, luego ya regresé a mi país y en mi país trabajando, digamos, en la parte mía, que es un poco la parte comercial, la parte de finanzas, que es donde con Víctor, contigo nos conocimos. En la parte inicial en Perú trabajé mucho en la parte comercial, pero siempre tenía bandas de música en paralelo, ¿no? Desde la universidad tenía una banda que se llamaba CT3, ya en el trabajo con los colegas hicimos una banda de rock que se llamaba Cero, tocábamos en muchos bares en Lima, y luego, pues, en ese barco conocí a la que ahora es mi esposa, ¿no? Cuando trabajábamos en el crucero, una letona, y es por lo cual decidimos venirnos a vivir acá a Letonia, pues, después de vivir 5 años en Perú con ella, para empezar nuestra familia aquí y empezamos a trabajar acá. En mi caso, entré a trabajar en este banco suizo donde conocí a Víctor, donde conocí ahí, trabajamos bastante tiempo juntos y a la par con muchas cosas de música, ¿no? Y hicimos acá con unos amigos del trabajo, también del banco, una banda que la tengo hasta ahora, varios años, que se llama Baltinos, que se encarga de hacer música latina, sobre todo para fiestas corporativas, fiestas, pequeños festivales en los países aquí de Letonia, en Lituania, en Estonia. Hemos viajado también a Noruega con la banda y hacemos música de fiesta, ¿no? Esa es un poco la parte musical y en todo ese tiempo siempre he estado escribiendo muchas canciones, ¿no? Escribo canciones con guitarra, con piano y de un tiempo a esta parte me he ido animando a empezar a publicarlas, ¿no? Tengo ahí un bagaje de algunas canciones que me estoy lanzándolas de a poco, ¿no? Así que eso es en eso estamos ahora mismo, haciendo el lanzamiento de algunos singles en español y he hecho canciones instrumentales y también en inglés.
Una historia muy interesante, muy genial. Tengo un poco más preguntas de tu familia. Sí, Nos has dicho que en tu país, en la historia de tu país, ustedes tienen muchos inmigrantes de otros países de América Latina, de América del Norte, Europa. Um, en tu familia, de parte de tu papá o tu mamá, um, ¿ustedes son todos como locales o también tienes inmigrantes en tu sangre? digamos que somos locales, muy 100% peruanos, pero en el Perú siempre han habido esas grandes mixturas raciales, ¿no? Primero fuimos los incas, ¿no? Que fue el imperio más grande del hemisferio sur, en la historia de la humanidad. Llegaron los españoles en el siglo XVI y empezó, digamos, esa primera mezcla, ¿no? Luego los españoles trajeron esclavos del África para trabajar, sobre todo en la parte de la costa, la parte de las tierras para cultivar azúcar, para cultivar arroz, algodón, y entonces empezó esa es la tercera raza, digamos, ¿no? Que empieza a mezclarse en el Perú. Luego los esclavos negros son liberados y los grandes dueños de las tierras trajeron muchos chinos culíes para que se encarguen a trabajar en las tierras. Ya no eran, digamos, que ya no era un sistema de esclavitud, era un sistema de trabajo, digamos, ahí. Y los chinos también vinieron y hicieron su aporte, ¿no? Y digamos que la última inmigración, así en el siglo XX, por los temas de la guerra mundiales, también hubo cierta inmigración europea a Perú, pero antes hubo una última migración fuerte a comienzos del siglo XX de los japoneses de la isla de Okinawa. Eso también hay un grupo importante de peruanos que son de ascendencia japonesa. Y entonces tú juntas todas esas cosas, las pones en una olla y le das vuelta y sale lo que somos nosotros del peruano, ¿no? Somos muy distintos en cuestiones de razas, pero tenemos una nación bastante sólida, ¿no? Nos une sobre todo el idioma, a pesar de que en el Perú hay más de 5.000 idiomas aborígenes en la parte de la selva, y tenemos el idioma español como el idioma oficial y dos idiomas más, que es el quechua, que es el idioma de los incas, y el aymara, que es un idioma que se comparte con la parte sur de Perú con Bolivia, ¿no? Y hay también un número importante de personas que la hablan, algo de 3, 4 millones, el quechua son como 8 millones de hablantes y en el español en general, digamos que unos 30, 28 millones, ¿no? Eso es un poco lo del Perú. Y por la parte musical, toda esta mezcla de razas y de culturas trajo cosas muy bonitas en el Perú porque la música andina tiene mucha connotación de vientos con flautas, quenas que se tocaban en el Imperio Incaico. Llegaron los españoles y los españoles trajeron las guitarras, ¿no? Las guitarras regulares españolas fueron adaptadas en el Perú, en los Andes, y se hizo una guitarra muy chiquita que se llama el charango, que es una guitarra que es, digamos, oriunda de la parte de Bolivia, de Perú, que se utiliza mucho en la música andina actual, ¿no? Luego los africanos trajeron la percusión, y en la percusión tenemos un instrumento que se llama el cajón peruano, ahora se toca en todos lados, que fue un invento de los esclavos negros en las noches cuando terminaban sus faenas laborales, se juntaban donde vivían y se empezaban a tocar mucha percusión, ¿no? Hacían pequeñas fiestas, pequeñas reuniones, y a partir de esos cajones se empieza a crear esta figura de madera que ya muchos años después un guitarrista muy conocido que se llama Paco de Lucía, un español que toca flamenco, llegó al Perú a dar unos conciertos y fue invitado a la Embajada de España, y en la Embajada de España vio a un negro tocar ese instrumento, Castro Soto se llama, ese percusionista, y Paco de Lucía se quedó impresionado por el instrumento, le dijo, lo quiero, y se lo llevó a España, y a partir de ese acto ingresó el cajón en su música flamenca, ¿no? Y ya luego le pusieron algunos detalles españolizados, digamos, pero en general es el cajón peruano el que se utiliza mucho en esa percusión, ¿no? Y esa es un poco también esa mixtura de distintas culturas en Perú, dio lo que hacemos nosotros, ¿no? Que tenemos mucha variedad de música folclórica de cada región y además ya música más moderna, que es la mezcla de varias culturas peruanas.
Muchas gracias por compartir. Nos has dicho que tienes muchas mixturas en cultura peruana y hay regiones diferentes. Yo no he visitado Perú, no sé mucho de cultura, pero quiero preguntar sobre regiones o ciudades pequeñas. Um, Claro. si la cultura es diferente, como por ejemplo en España, los vascos tienen su cultura, su idioma, todos hablan castellano, pero cada región tiene idioma diferente o música diferente, como en el sur es diferente del norte, es diferente de Madrid, es diferente de Barcelona. Um, ¿Cómo es esta situación cultural en Perú? Digamos, para ponernos un poco en contexto geográfico, Sí. Perú tiene más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, que vale decir que es como casi 2 veces el tamaño de España, un poquito menos, pero es bastante, bastante grande el país. Y además de lo que es extenso, tiene regiones muy, muy, muy variadas, ¿no? Yo creo que después de Colombia y otro país más, el Perú es el país que tiene más microclimas en el mundo. Y eso lo ves no solamente en la parte geográfica, pero también la ves en la gente, ¿no? Por ejemplo, yo soy del norte del Perú, de la costa, que tenemos todo el año verano prácticamente. Mi ciudad se le conoce como Piura, la ciudad del eterno calor. Todo el año es Yeah. verano. Entonces la gente tiende a ser un poco más abierta, más extrovertida, ¿no? Si tú te bajas un poco, vas a los Andes, tal vez por el tema del frío y de la distinto clima, la gente es un poco más reservada, es muy cariñosa el andino, pero es un poco más reservada si lo comparas con la gente de la costa, ¿no? Y si tú vas a la parte de la Amazonía, a la parte de la selva del Perú, ya es otra cultura que es sumamente alegre, es una gente muy colorida, e incluso en los acentos, en la forma de hablar, es bastante pintoresca, que te da ganas de poder conversar con esta gente, que es muy, muy acogedora, la gente de la selva, ¿no? Son matices distintos que se dan en la parte del Perú, digamos, de las 3 regiones, pero ya luego si tú te vas en cada región, también va variando un poco, ¿no? La gente de Lima, ¿no? La capital, tiene otro un poco semblante distinto a la gente del norte del Perú, voy a empezar lo mismo con la gente del sur, pero una cosa que nos une, como regresé anteriormente, es el idioma, ¿no? El idioma es una de las cosas que une al país, que tenemos distintas subculturas, pero nos identificamos mucho en realidad como ese factor del peruano, ¿no? Es una cosa muy bonita en el Perú, compartiendo otros países, que sí existe ese amor auténtico por tu patria, ¿no? De decir, yo soy peruano y no, yo soy una específica parte de ese país, no, yo soy peruano. Eso es una cosa que la rescato mucho, y viviendo afuera, cuando me encuentro con gente peruana que somos de lugares totalmente opuestos, tenemos una familiaridad única, ¿no? Porque somos peruanos. Sí, sí, claro. Muchas gracias. ¿Puedes mostrarnos unos ejemplos de diferencia de idioma? Por ejemplo, en España ellos dicen chicos, chicas. En México ellos dicen muchachos, muchachas. Quiero preguntar si tienes palabras locales que usan solamente en Perú. Claro, claro, como en cada país hay el idioma español, digamos que se puede entender de manera general, lo puedes entender de un español de España, un español argentino, mexicano, costarricense. Sin embargo, ya en cada región hay palabras propias, ¿no? Una de las cosas que siempre comento en cuanto al idioma español es que es un idioma gramaticalmente no muy denso para poder ser aprendido por gente que no es del idioma, pero tiene una extensión de vocabulario bastante interesante, ¿no? Que hay palabras que son utilizadas en cada país y que solamente son utilizadas ahí, y tienes que más o menos entender el contexto para poder saber de qué parte de Sudamérica o de Latinoamérica es esa persona, ¿no? Y pasan cosas curiosas, que alguna palabra puede significar en un país una cosa y en el otro país otra cosa absolutamente contraria, que se genera hasta mucha comicidad, ¿no? En el Perú nosotros usamos, pues igual, ¿no? Tenemos muchas palabras propias,
hay una, como le decía ahora a un colega amigo, cuando nosotros nos saludamos en el Perú, tú dices hola, ¿no? En el Perú, en una forma coloquial, te decimos habla, ¿cómo estás? ¿No? Ujú. Puede sonar un poco rudo, ¿no? O si no eres peruano, pero cuando hablas con un peruano y lo primero que te va a decir, habla, ¿cómo es? Entonces te das cuenta que este tío es de Perú, no tenemos esas particularidades como cada región, ¿no? Tú te das cuenta de qué parte es cada persona en Latinoamérica. Es una manera directamente. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos esta manera en cultura a preguntar, hola, ¿cómo estás? Pero no cada persona quiere saber cómo Sí, estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? sí, Solamente. sí, sí, eso, por ejemplo, lo vivo ahora acá, ¿no? En Latinoamérica, tú dices, hola, ¿cómo estás? Como una forma coloquial de diplomacia, de entrar como es en Estados Unidos, que es mucho más. Y ahora que vivo aquí en Europa del Este, si tú preguntas a alguien cómo estás, es porque realmente estás interesado de preguntarle, Sí, ¿no? sí, Acá te van a sí. decir, hola, y se acabó. Pero si alguien te pregunta cómo estás, es que esa persona está realmente interesada en saber. Eso yo me tardé un poco en conocerlo, pues con los bálticos, con los ucranianos, con los rusos, ¿no? Que viven por acá. Entonces dije, no, a todo el mundo no le puedo decir, hola, ¿cómo estás? ¿No? Porque creo que hay una conexión para hablar más, ¿no? Entonces yo respeto la cultura por acá y cuando solamente tengo que decir hola, pues digo hola, ¿no? Si hay una cosa más de familiaridad, de amistad, ya la conversación se puede ampliar, ¿no? Sí, sí. Estos diferencias culturales son muy interesantes para mí y también diferencias en idioma. Por ejemplo, en español, yo he conocido mucha gente de México, de Argentina y todos tienen estas diferencias de cultura y de idioma juntos. Y son cosas muy interesantes para mí. Sí. Manuel, tú has dicho de tu familia, de tu cultura muy, muy rica, cultura muy rica de tu familia también, de artes, de música. Yo ahora quiero preguntarte sobre este dominio financiero, fintech. ¿Por Claro. qué, por qué has empezado tu trabajo en este dominio? ¿Qué es interesante en este dominio para ti? Porque yo, yo sé que eres una persona muy, muy artística, te gusta música, y fintech no es música. Sí, sí, pasa una cosa bien interesante con la experiencia de los años. Te pongo un poco de contexto, ¿no? También la parte de mi familia, buena parte de mi familia, sobre todo la parte de mi papá, son gente de bancos en el Perú. Han trabajado muchos años en los bancos principales de mi país, especialmente en el banco de reserva, que es como el de Federal Bank, ¿no? Ujú, Entonces hay una parte de la familia mía que tiene mucho el tema financiero. Y pues yo he crecido en ese ambiente y lógicamente he ido también amamantando ese lado. Estudié en la universidad la parte de empresas, ¿no? Y curiosidades de la vida, cuando vine a Europa, el primer trabajo importante que tuve aquí, apenas a los pocos meses o semanas de haber llegado, fue esta oferta de un banco, ¿no? El banco que trabajamos nosotros juntos. Trabajé ahí 8 años. Luego decidí dejarlo, más o menos para el 2019, porque quería hacer un EMBA aquí en Europa. Vi unas opciones y me gustó mucho la opción de Stockholm School of Economics en ujú, Suecia. Y quería, digamos, tener un año al menos sabático para poder dedicarme a estudiar, digamos, el MBA a fondo, ¿no? Para sacarle el jugo, porque ya me di cuenta cuando estudiaba ahí con gente que estaba, digamos, en sus trabajos activos, gente muy capaz, muy inteligente, pero con muy poco tiempo. Entonces ujú. no podían adentrarse mucho en los temas, ¿no? Entonces yo tenía, digamos, ese lujo que era el tiempo. Y hice esos 2 años el MBA de una manera bastante profunda, digamos, y a la par tenía proyectos de trabajo que estaba solamente, yo quería trabajar por 6, 8 meses cada proyecto, no quería una cosa muy, muy larga porque yo quería enfocarme esos años en el MBA. Y ahí fue cuando tuve mi primera experiencia con una compañía de fintech, que me llamaron para poder ayudarles, estaban recién en la parte embrionaria, para ayudarles un poco en consultoría, un poco en la parte de expansión comercial, y me fui dando cuenta de que por ahí van las cosas, ¿no? Pero cuando acabé el MBA me invitaron a trabajar en un banco sueco, estuve trabajando ahí por 2 años,
pero ya estaba mirando ya hacía un buen rato que quería mudarme al tema de fintech, porque desde como yo lo veo, la banca tradicional, digamos, el tema del fintech y los neobancos es la evolución natural de la banca tradicional, ¿no? Entonces yo vi que en el futuro todos los sistemas de bancos en línea, todos los neobancos, todas las fintechs son los que van a dominar el tema financiero. Los bancos tradicionales van a estar ahí siempre, porque son demasiado grandes para desaparecer, pero el ecosistema se mueve muy rápido hacia el tema de fintech, ¿no? Y decidí hace como un poco más de 2 años hacer ese cambio. Las cosas salieron bien, ahora sigo en el tema de fintech, que es donde trabajo actualmente y con todo el bagaje de la parte bancaria, ¿no? Pero lo quería regresar al tema de una cosa muy curiosa, pasa ya unos años conmigo, porque tengo muchos amigos del área financiera y tengo muchos amigos que son artistas, ¿no? Por todo el mundo, literal. Y cuando hablo temas de los dos lados, es como el agua y el aceite, ¿no? Pero lo que para mí personalmente me hace muy rica la experiencia es que yo puedo traer, por ejemplo, ideas muy locas de la parte artística e implementarlas en expansiones de negocios para los bancos, para las fintech, ¿no? Que aquí la gente no es que no las piensa, sino que no, como no tiene un alcance en ese lado, que puedes, en el área artística tú tienes digamos, esa facilidad para vivir en el caos mental y ordenar ideas a tu manera. Esas estructuras de creatividad que utilizo en la parte financiera. Y en la parte del arte, la parte de la música, utilizo mucho las estructuras esquemáticas de los bancos, de las partes financieras, las partes corporativas para poder implementar proyectos de música, proyectos personales o proyectos grupales, ¿no? Entonces, considero de que esos dos mundos, para mí, a pesar que son muy disímiles, muy distintos, para mí se complementan muy bien dentro de lo que yo busco en la vida, ¿no? Sí, sí, claro. Este tema de evolución, de desarrollo de bancos tradicionales y todas las cosas que tenemos ahora en desarrollo en tech, en Silicon Valley, es un tema muy interesante, también AI. De este dominio de bancos, bancario, fintech, quiero preguntar tu opinión personal de cryptocurrency. ¿Qué piensas de esta forma? ¿Qué piensas del futuro de esta forma de dinero? Uh-huh. Bueno, todo se está moviendo el tema digital en todo, ¿no? Si tú te pones a pensar desde la base de datos, que antes eran bibliotecas de papeles o las bibliotecas de libros, todo se está moviendo al mundo digital, ¿no? Entonces, si hacemos ese cambio natural, todo el tema del dinero físico también eventualmente va a ponerse en dinero digital, ¿no? Tanto como si fueran dinero regular fiat, como se dice en el mundo de las finanzas, digamos, el dólar, el euro, pero también el tema de dinero digital en la parte del cripto, ¿no? Que van a ser esas dos, que ya es ahora mismo, ¿no? Esos dos ramas grandes del tema de pagos, ¿no? Que se utiliza para todo. Creo que aún en el mundo hay un poco en el mundo regular, hay un poco, aún de escepticismo, creo, pero cada vez menos con el tema de la cripto. Sin embargo, en la industria financiera es una cosa ya que está totalmente inmersa, ¿no? En cuestiones de pagos, en cuestiones de suscripciones, contratos que se generan con el tema de cripto, ¿no? Y ya si lo vemos desde un punto de vista más estructural, el cripto, digamos que como que te da un poco de, ¿cómo te puedo decir? De orden estructural cómo se genera el dinero y para dónde va, ¿no? Sobre todo si lo encadenas con el cripto. Tengo, por ejemplo, acá proyectos que, me recuerdo, para que tengas una idea, una compañía argentina que se encarga de criar los caballos de polo con los que juegan los profesionales. Entonces tenían toda una cadena de blockchain con cripto en el cual tú podías ser un sponsor, un socio de todo el caballo desde que tenía 2 meses hasta que salía ya a la cancha, digamos, a jugar. Como así, en el blockchain te ponían, tú podías ser el inversionista cuando tenía 0 meses a 3 meses en la parte de comida, luego de 3 meses a 6 meses en la parte de proteínas, todo eso sí súper ordenado, todo el proceso de crecimiento del caballo, y tú podías indicar a dónde tú querías poner tu dinero,
el cripto en el blockchain, ¿me entiendes? Entonces, todos ese tipo de temas se están implementando en todas las industrias que tú quieras. O sea, se está viendo un súper orden en todos los procesos de la inversión, cómo es donde tú quieres poner el dinero, quién tuvo el dinero anteriormente, quién hizo esto, porque en el blockchain se ve todo registrado, la cadena, ¿no? Entonces, eso yo creo que le va a dar mucha transparencia a los temas de los negocios, porque está todo registrado por data que no puede ser modificada, bueno, hasta ahora. Así que pienso que el tema del cripto es una cosa que va a seguir y va a ser tanto porque, por ejemplo, estaba viendo artículos que incluso el JP Morgan, el Banco de América, el Bank of America, ya tienen equipos dentro de sus bancos en los cuales están haciendo ya proyectos sobre enteramente cripto, ¿no? Y si te vas a un tema de los mismos americanos tienen el stablecoin, que ya es un dinero que es sin cripto y está prácticamente en la legalidad americana, ¿no? De la industria financiera. Sí, sí. Otra parte de esta misma pregunta. Sí. Tú has dicho de dinero electrónico. Y como dólar, euro, podemos tener papeles, dinero de papel, y tenemos dinero en nuestros teléfonos o otras formas como dinero electrónico. Sí. Pero este dinero se ha formado como de principio de valor. Por ejemplo, en pasado, los Estados Unidos tenían un sistema de oro y dólar, pero sí, este sistema se ha cambiado. Ahora es como este sistema es conectada. Por ejemplo, por ejemplo, dólar con economía de los Estados Unidos, euro en Alemania con economía de Alemania. Entonces, tenemos un poco podemos ser valor de realidad conectada con dinero. En este dominio de blockchain, estas preguntas que la gente tiene, ¿dónde es este valor en Bitcoin? ¿Dónde este valor? ¿Cómo es este principio se ha desarrollado? Pues sí, como dices tú, el dólar estaba basado sobre todo en el oro que existía, ¿no? Ahora hay una disparidad en cuanto a ello, pero digamos ya por un tema de la civilización humana, es un tema, aunque suene irónico, es un tema de fe, ¿no? Donde todo el mundo pone su fe en función del valor que se le empieza a dar a ciertas cosas, ¿no? Eso se puede cuantificar en el tema de la cripto. Se puede, eso es lo que se está viendo. Hay mucha, aún como te digo, hay escepticismo en eso porque no hay un respaldo, ¿no? Digamos, en la lógica regular no hay un respaldo, digamos, en ese caso, como la moneda regular con el oro, no hay un respaldo físico, no hay una contraparte en cuanto al crédito, ¿no? Y eso en gente muy conservadora y tradicional aún genera suspicacias si es el terreno para poder atacar al tema de la cripto, ¿no? Pues eso se irá cristalizando en el transcurso de los años, supongo, ¿no? Cuando ya se va haciendo más democratizado y el uso del cripto sea más masivo, ¿no? Pero por ahora sería muy aventurado de mi parte poder darte alguna definición así al 100% que esto es, ¿no? Porque estamos todos en un proceso de transición bastante interesante en la industria financiera, ¿no? Del tema de la moneda regular a la moneda cripto. Sí, sí, claro. Gracias por compartir. Sí, vamos a tener muchas más preguntas de este dominio. Yo voy a enviarte un correo electrónico y vamos a grabar una otra programa. Ahora quiero preguntarte muchas preguntas del dominio de música. Este es tu amor, este es tu vida naturalmente ahora en Europa. ¿Cómo nos has dicho, tú aprendiste música de tu familia? Pero quiero preguntar si, ¿cómo empezaste en este dominio de música
profesional. Ahora no Sí. es cantando en tu familia o en baño, eres cantando, tienes eventos Ujú. corporativos, Sí. podemos llamar este dominio como profesional. ¿Y dónde aprendiste estas música? Bueno, como te conté, yo tenía esta guitarra que era de mi papá, que nunca la usó, la compró, la tenía en la casa y nunca la usó, y yo a los 13, 14 años empecé a tocar, y te estoy hablando de una época pre-internet, ¿ok? O sea, no es como ahora que tú abres tu página de internet y buscas una canción y te salen todos los acordes, ¿no? Entonces yo Sí. con 13, 14 años, recuerdo que había unos libritos que comprabas de guitarras y podías aprender una, dos, tres canciones. Y pasa que yo me sabía una o dos canciones y sabía que un amigo de mi barrio, en el otro lado del barrio, tenía una guitarra y se sabía otras dos canciones. Entonces nos encontrábamos y él me enseñaba las canciones que él había aprendido a tocar y yo le enseñaba las mías. Entonces luego íbamos a donde otro amigo y ya compartíamos más canciones. Entonces fue esa primera parte de poder aprender a tocar guitarra, fue intercambios de canciones entre amigos que todos empezamos en el mismo nivel, ¿no? Que no teníamos ninguna educación formal de instituto o de conservatorio, ¿no? Te digo, siempre he vivido en este mundo de aprenderlo todo en la calle, ¿no? En viajes, con gente de muchos lados. Eso sí, siempre me ha gustado hasta ahora compartir el escenario, compartir grupos con gente que musicalmente es mucho mejor que yo. Yo Ujú. creo que uno siempre tiene que mirar y estar en grupos donde no es el mejor. Tiene que estar mirando con gente que es mucho mejor porque así aprendes más cosas, ¿no? Ujú. Y siempre he sabido rodearme aquí, en esta parte del mundo, muchos músicos que toco, guitarristas, bateristas, trompetistas, bajistas, lo que tú digas. Gente muy, muy capaz, que cuando toco con ellos aprendo siempre cosas, ¿no? Yo les puedo tal vez dar un poco la parte del canto, que es lo que más me gusta, pero en general yo creo que aprendo más de ellos que ellos aprenden de mí, ¿no? Y así fue donde, como te digo, ya fui pasando el tiempo y pasó en el colegio pues una cosa particular porque en una clase un profesor llegó al salón a pedir alumnos para que canten en el coro del colegio, ¿no? Y empezó a escoger a gente, a probar, dijo, ok, nos llevaron a un grupo y empezó a probarnos y me dijo que yo tenía una buena voz. Yo no sabía, tenía 11 años, tal vez 12 años. Y Ujú. quedé en el coro del colegio cantando, yo era tenor y me acuerdo que luego nos invitó para cantar en un concurso de música tradicional peruana y me dijo, concurso. Entonces me preparó todo con una canción y fue la primera vez cuando tenía 11 años que estuve parado frente a 1000 personas y me quedé así como congelado, ¿no? Me pararon ahí y dice, ahora canta. Fueron microsegundos de congelamiento, pero luego fue todo natural, ¿no? Y hasta ahora, para mí, estar cantando en un escenario, estar frente al público es una cosa muy natural, ¿no? Y justo ayer hablaba con mi papá, que está en Perú, decía, cómo la música, estar en un escenario, me ayuda un poco o bastante con los temas de dar conferencias en finanzas. He estado la semana pasada en España, me invitaron para una conferencia en Madrid y pues súper natural a la hora de hablar con la gente, ¿no? Y entonces le digo a mi papá, esas son cositas que la música, estar en tanto concierto, tocando a tanta gente, me ha dado y puedo tener mucha naturalidad y mucha calma de poder hablar de otros temas, en este caso finanzas, frente al público y no tengo ningún problema en hacerlo, ¿no? Para mí es súper, súper natural y sobre todo gratificante estar frente a las personas. Um, Manuel, en tu corazón, ¿puedes describir, decirnos esta historia? Um, Cuando tú has um, uh, cuando eras niño es como normal para um, um, interpretaba música para el público, pero dominio profesional Uh -huh, uh -huh. es un poco diferente, porque la gente no ve a un niño, ve a un hombre Sí, y claro. quieren tener podemos decir,
un servicio profesional. Sí, claro. Y quiero preguntar de este momento cuando tú has hecho este plano de interpretar música para el público profesional. ¿Cuándo? Sí. ¿Cómo? ¿Tus sueños? Se fue dando de manera natural, digamos, ¿no? La vida te va llevando a... Yo viví en varias ciudades y siempre me encontraba con músicos y siempre tenemos ideas de ir a tocar, de hacer música, y esos amigos conocían a gente de algunos bares, de algunos pequeños lugares de conciertos, y se fueron dando cosas, honestamente, de manera muy natural, ¿no? Y ahora aquí, como tengo en esta banda que se llama Baltinos, tocamos por 7 años casi aquí en Europa, pues... Ha sido, sobre todo, como dices tú, hay una cosa que pasa conmigo que tal vez yo no pueda ser el mejor cantante o el mejor músico, pero yo disfruto estar en el escenario, y entonces tú transmites tu alegría, tu ganas de estar ahí, y la gente realmente se contagia, ¿no? Yo tengo esa teoría de que hay músicos que son espectaculares, pero que no te transmiten como persona, entonces hay como una barrera ahí medio de hielo en el medio, y puede tocar espectacularmente bien, pero a ti no te mueve nada, ¿no? Hay otras personas que lo ves en el escenario y quieres estar, y te contagia la energía, y quieres compartir lo que ellos están haciendo contigo, ¿no? Entonces, esas cosas, sobre todo de la segunda parte, digamos que puedo ser un poco más que la otra parte de un artista súper docto, ¿no? Manuel, ¿puedes decirnos de tu... de tu primera presentación profesional? Claro. ¿Cuándo era tu primera presentación profesional? ¿Dónde? ¿En qué país? ¿Para qué tipo de gente, cultura? Sí. Bueno, digamos que sí, por profesional indicaría que va a haber un pago de por medio, si sea pequeño. Sí. Fue en la época de la Universidad de Piura. Yo hice una banda con unos amigos que se llamaba Set de Tres, y empezamos a ensayar muy bien. Éramos 3 chicos, y uno de mis amigos conocía a la dueña de un bar bastante famoso en mi ciudad. La fuimos a ver, le dijimos que queríamos tocar en su bar, y la mujer hizo todo el concierto, ¿no? Todo el marketing, toda la publicidad, y tuvimos la primera vez que tocamos en un bar muy, muy bonito, había mucha gente, y nosotros tocamos ahí los 3, y honestamente, esa fue la primera vez que canté ante un público, digamos, si es como te digo, si es porque van a darte una retribución económica, esa fue la primera vez que canté de manera profesional, digamos, ¿no? Con ellos ahí, y con amigos, sobre todo, que fue un recuerdo muy, muy bonito. Sí. Sí. Entonces, tu primera presentación era en Perú. En Piura, Perú, correcto. Pero ahora vives y tienes presentaciones en Europa. Sí. ¿Cómo te van estas presentaciones en Europa con público de Europa, con cultura diferente, con gustos diferentes? Claro, por ejemplo, si tú tocas frente a públicos latinos, en mi caso que he tenido públicos peruanos, es un público que se conecta muy rápido, ¿no? El latino tiende a buscar la fiesta, la cosa extrovertida. Ahora yo que vivo aquí en Letonia, es un poco más retador, porque la gente, ¿no?, naturalmente es un poco más reservada. Sin embargo, créeme que hemos tenido bastante suerte, en el sentido de que la gente, hay mucha aceptación con nuestra banda. Somos 3 extranjeros, es un venezolano, en la guitarra, un libanés en la percusión de Líbano, y yo un peruano, ¿no? Y también cuando los conciertos son más grandes, invitamos a más músicos. Tenemos amigos que vienen, que son brasileños, chilenos, también locales que tocan algunos instrumentos. Pero sí hemos tenido digamos, esa bonita suerte de que la gente aquí, a su manera, en un comienzo se empieza a conectar, ¿no? Tengo una anécdota muy, muy curiosa que nos pasó en una ciudad, Tartu, de Estonia, que nos invitaron varias veces al festival de vino, que lo hacen todos los años, y la primera vez que fue
el festival en un ambiente muy grande, había muchísima gente y sobre todo mucho vino de todos lados del mundo. Y empezamos a hacer el soundcheck para tocar, ¿no? Y vino el ingeniero de sonido y me dijo, Manuel, nosotros los Stones somos un poco más calmados. Si la gente no hay un feedback en tu música y solamente te mira, no es nada contra ti, solo que somos así, me dice. Ok, le digo, no hay problema. Empezamos a tocar y a la primera canción toda la gente estaba frente a nosotros saltando y bailando a la primera canción. Yo miraba al ingeniero y le decía, ¿y qué fue? Y que el hombre se reía, ¿no? Cosas así, digamos, desde el lado positivo nos han pasado mucho, mucho por acá en estos 3 países de los Bálticos y también en Noruega hemos tenido esa bonita aceptación. Muchas gracias. Manuel, quiero preguntar de tu música. ¿Puedes decirnos del género de música, de tipo, y cómo tú has desarrollado tu estilo de tu música desde el primer momento, de primera presentación, y cómo es ahora? Sí, claro. Mira, puedo empezar diciendo que yo en el Perú tocaba siempre rock. Soy muy, muy rockero en el sentido musical. Por esa influencia de todos los vinilos de mi papá, escuché mucho, pero mucho rock setentero. Mi papá tenía álbumes de The Doors, Rolling Stones, Pink Floyd, you name it, Aerosmith, Boston, Black Sabbath, Iron Maiden. Tenía, bueno, Iron Maiden un poco después, pero igual tenía esos discos. Entonces yo he crecido con toda esa música en inglés, pero muy, muy fuerte, honestamente. Y siempre he tenido en el Perú música, haciendo música de rock. Cuando vengo acá en Europa y me empiezo a hablar con estos amigos para hacer baltinos, ellos fueron los que dijeron, ¿por qué no hacemos música latina? Y me pareció curioso porque yo nunca había tocado música latina para, bueno, en conciertos. Pero le digo que hay que probarlo, ¿no? Y empezamos a tocar música latina, música de fiesta, ¿no? Y la gente pues le gustó mucho y honestamente que yo me divierto muchísimo en el escenario tocando ese tipo de música. Regresando a tu pregunta, ya lo que yo hago musicalmente con música mía, podría indicarte que es una mezcla entre rock, pop y toques muy latinos, ¿no? Me gusta mucho, a mí me gusta enfocarme mucho en la parte de las letras. Digamos que para que tengas una idea, influencias, me gusta mucho Bob Dylan. Líricamente es un tipo increíble. Para mí yo lo he leído como si fuera una biblia, todas sus canciones. Las he leído y las he escuchado musicalmente. Me gusta el estilo para componer como Bob Dylan, como Leonard Cohen, el canadiense. Esos dos para mí en el idioma inglés son fundamentales en la composición. En la parte en español me gusta muchísimo Joaquín Sabina, que es un músico español que es increíble. Hay otro músico que se llama Jorge Drexler, que es uruguayo, que escribe increíble, también lo disfruto mucho. Entonces, digamos que líricamente esas son como mis influencias y musicalmente pues podría decirte que me gusta, pues hay un tipo que se llama Jack Johnson, que es un hawaiano surfista, que escribe muy bien, que hace una música así como medio reggae, medio caribe, pero muy calmada, pero muy bonita, muy positiva. Entonces, ese tipo de música, como musicalmente lo que hace Jack Johnson, acoplado a lo que yo vengo pues de la música peruana y el rock, eso sale un poco más o menos lo que hago yo, ¿no? Eso sería, en resumen, cómo podría contextualizarte la música que yo compongo. Claro, gracias. Y Manuel, tengo una pregunta más de tus objetivos en desarrollo en dominio financiero, desarrollo en dominio musical. Puede ser que tienes otros objetivos en tu vida, si puedes compartir con nosotros. Claro que sí. Bueno, desde el punto de vista musical, hace 2 años, o el año pasado, terminé de lanzar un disco instrumental, que la idea empezó a partir de un amigo mío que era desarrollador de videojuegos y me pidió que le haga una canción instrumental para el videojuego que iba a presentarlo a unos inversionistas. Y empecé haciendo la canción y me gustó esa parte que no había explorado nunca, de hacer música instrumental para videojuegos, ¿no? Que me empezó, imagino otras cosas. Y empecé a hacer mucha música de eso, y eso justo fue en las épocas que fue el COVID, que yo estaba haciendo mi MBA.
Así que yo trabajaba en mi casa y entonces tenía toda la opción de estar todo el tiempo ahí. Y entonces empecé a aprender a tocar piano, empecé a tocar los instrumentos y empecé a hacer esas canciones, ¿no? Después de 2, 3 años acabé ese álbum y lo lancé, ahora está en Spotify. Ese álbum lo compuse, lo ejecuté todos los instrumentos, lo produje, también toda la producción y hice toda la distribución, ¿no? Quería aprender todos los canales de manera individual cómo funciona el negocio, digamos, está ahí teniendo la parte de bancos, cómo funciona en mi cabeza. Quería saber cómo funciona toda la estructura de la industria musical desde una escala muy, muy pequeña, ¿no? Yo lo aprendí y ahora lo que estoy haciendo es sacando un álbum como cantautor en español de las canciones mías y las vengo lanzando de una en una. Están ahora en Spotify y vengo lanzándolas y van a seguir lanzándose por los siguientes meses para, si Dios quiere, en los primeros meses de 2026 concluir el álbum y lanzarlo completo, ¿no? Y ahí empezar a trabajar en el siguiente álbum que también lo tengo que ya ser en inglés. Así que por ahora me quiero concentrar en el álbum en español. Wow. Tengo una última pregunta para ti. Yo tengo una amiga, nació en América, pero es puertorriqueña. Ajá. Me ha dicho que ellos, nuestros amigos de Puerto Rico, amigos puertorriqueños, piensan que su español es lo más excelente en toda América Latina. Quiero preguntar qué puedes responder a ella en esta pregunta, en este dominio. No, que a mí me encanta el acento boricua, es una cosa muy, 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 muy divertida. Tuve amigos puertorriqueños en mi época de los cruceros, gente muy divertida y de una forma para mí muy distinta de hablar el español con algunos acentos distintos, pero por lo que aprendes, ¿no? Yo no te podría decir que el español mío es el mejor o el español de ella es el mejor, es muy diverso el español, ¿no? Se va abriendo, es un idioma vivo que se va abriendo en distintos lados de manera distinta y cada uno lo va explorando en función de la región donde está, ¿no? Esencialmente, eso es lo que yo te podría decir. No tengo ningún tipo de rivalidad, que el español de México es el mejor de Argentina. Esas son cosas que lo puedo dejar para otras personas. Yo lo disfruto en todas sus variedades. Tengo amigos de todos lados en lengua española y me divierto mucho. Así que mándale mi cariño a tu amiga y dile que disfruto cuando no pronuncian la R y la hacen como la L, ¿no? Una cosa muy, muy particular de los boricuas. Sí. Gracias. Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias para venir a nuestro programa y pienso que nos vemos más. Tienes historias muy interesantes, muy divertidas. Tienes muchas cosas que estás desarrollando en dominio financiero, en dominio de música y quiero compartir con la gente que vean nuestro podcast, que son interesantes en estos dominios y puede ser que con este programa puedes tener mucho más presentaciones de tu trabajo, de tu música. Claro que sí, Víctor. Te agradezco mucho la oportunidad. Es bonito poder hablar sobre lo que a uno le gusta la música porque igual uno se conecta con personas, tal vez hay personas que les va a resonar ciertas cosas y se pueden acercar a mí. No me pasa eso, a veces pongo algunas canciones mías en Instagram y me escribe gente, oye, tengo poesías, tú le puedes poner la música, entonces empiezan a generar así contactos nuevos de la nada, gente que te contacta, igual yo he contactado amigos así con los cuales he entablado relaciones musicales, así que estoy muy abierto a lo que pueda pasar, encantado de conocer gente nueva de distintos lados y poder hacer colaboraciones musicales, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Víctor, por tu tiempo.